nada, pues en nombre de Pepe Rodríguez y el mío, pues nada, agradeceros que estéis aquí, el interés. Y bueno, nuestra intención es presentar un libro que no hemos hecho nosotros, que bueno, nosotros hemos colaborado en hacerlo, que viene gestado desde hace ya prácticamente 2 años. Yo creo que la primera notificación fue hace más de 2 años, a instancias de las asociaciones, de la Sociedad Castellonesa de Familia, de Medicina Familiar y Comunitaria y de la de Urología. Y bueno, pues en principio un proyecto un poco más ambicioso de lo que es ahora, era hacer una guía clínica. Luego se ha ido rebajando porque claro, iba a ocupar demasiado espacio, demasiado volumen, y al final se ha optado por una edición de un libro más práctico, que pueda servir más de utilidad en la consulta. Ahora mismo estábamos hablando porque más visual, más utilizable por el médico en atención primaria, que es a lo que va dirigido. Agradecer también a Glaxo pues todo lo que ha sido la posibilidad de hacer el libro, porque luego, como ya os explicaremos, la metodología, etcétera, pues ha requerido de muchísimas reuniones y contactos, etcétera, cosa que Glaxo pues ha favorecido, y que sin ello pues tampoco se podría haber hecho. Y al final pues también la edición del libro, que es por lo que ya pues todo lo tenemos. No sé si quieres añadir algo. No, nada más dar las gracias de nuevo a Glaxo y bueno, pues dejar claro que es el intento de las dos sociedades científicas de Castilla y León de trabajar en conjunto para hacer una guía, un libro, un documento lo más práctico posible y bueno, y lo más útil y manejable en la consulta diaria, que es de lo que se trataba. Entonces, bueno, pues la idea cuando surgió, o los que no lo presentaron, pues entre esa rol a mí nos pareció bien. Y bueno, hemos ido colaborando distintos profesionales de las dos sociedades en los capítulos que ahora vamos a presentar, y bueno, pues esperemos que el libro os guste y os sea útil para tener de consulta en el trabajo diario. Vale, si queréis, os vamos a hacer una presentación en un principio de lo que es la metodología, y luego pues de capítulos ir analizando cosas. Si tenéis alguna pregunta o una duda, pues lo podemos ir resolviendo. Bueno, los colaboradores han sido muchos, bueno, no los he contado, pero en sí pues han sido médicos de familia, de la Sociedad Castellonesa de Familia, Medicina Familiar y Comunitaria, como os he dicho, miembros de la Asociación Castellonesa de Urología. Luego ha habido un comité de revisión externo que estaba formado sobre todo por médicos también de familia de diferentes partes de la comunidad. Y luego, por supuesto, lo que habíamos hablado, el laboratorio Glaxo. En sí han sido 3 grandes grupos: los coordinadores, que han sido pues Marisabel Gutiérrez Pérez, que una capacidad de trabajo impresionante, que nos ha ido con el látigo dando a todos, pues claro, como bien sabéis, la edición requiere pues muchos pasos y plazos y plazos y plazos, y bueno, pues Isabel nos ha estado hostigando a través del email, pero al final lo ha conseguido, algo que era muy difícil. Y luego José Heriberto Monsesmero, que es urologo del Río Ortega, y que cuando empezó a estar el presidente de la asociación, y que sus antecedentes pues también le avalan, ¿no? Su calidad científica y interesa. Luego los autores, todos los capítulos se han elaborado entre 2 personas, en algunos casos 3, siempre un médico de familia y un urólogo, y bueno, pues han distribuido según los coordinadores han pensado, nos los iban ofertando, y bueno, pues las personas que veían indicadas, o que ellos pensaban que mejor lo podían hacer, pues son las personas que se les ha propuesto, que lo han aceptado, y luego pues han llevado. Algún capítulo se ha quedado en el tintero, pues por su complejidad, por problemas con los autores, etcétera, pero yo creo que al final han quedado los capítulos más importantes, más interesantes para la práctica clínica, y bueno, ahora lo revisaremos. Luego el comité revisor, ahí lo ponemos abajo, son 4 personas, que son las que han revisado todo el trabajo final, han hecho las correcciones pues de todo tipo, tanto técnicas como gramáticas, etc. Destacar también que cada capítulo, que lo elaboraron dos personas, luego era corregido por el resto del grupo. Se presentaba en una sesión el resto del grupo y el resto del grupo aportaba las sugerencias o las correcciones o las modificaciones que quería conveniente, y entonces la mayoría de las conclusiones, por no decir a todas, se ha llegado por consenso. Si había algún problema de decisión, pues era el comité de expertos, como ha dicho Raúl, al final el que decidía. Entonces, bueno, pues digamos que eso también ha dado una base de unos criterios
muy amplios, asumidos por las dos sociedades, fundamentalmente en criterios de derivación o en lo que pone las guías más recientes de cualquier patología. Entonces, para que tenga la mayor, digamos, evidencia posible y la mayor evidencia que haya actualmente. Sí, a veces era desmoralizador, ¿no? Llegar Sí. con tu trabajo casi ya que pones en el ordenador trabajo final. Yo hasta allí tenías que rehacerlo de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero bueno, al final está conseguido. Bueno, los capítulos son 11 capítulos, por supuesto la HDP, la litiasis, infecciones urinarias, son de las patologías más frecuentes que el médico de atención primaria se va a enfrentar. Luego, trastornos funcionales de la vejiga, incluyendo incontinencia, dolor pélvico crónico, etcétera, luego ya lo veremos más adelante. Hematuria, que también es una patología muy frecuente. El manejo de las masas renales, que son más, actualmente es más, ha evolucionado más con el diagnóstico por imagen y prácticamente son hallazgos casuales los que diagnostican. Muy pocos tumores se diagnostican de primeras intencionalmente, sobre todo de pequeñas. Luego el cáncer vesical, que como sabéis es uno de los más frecuentes, cáncer prostático, el más frecuente del varón, y luego la patología escrotal, andrología y urgencias urológicas que se dividen son 3 o 4 capítulos. Cada capítulo ha seguido una estructura básica, como tenemos aquí, pues una introducción con una definición de la importancia de la patología en atención primaria, un acercamiento hacia la etiología, una clínica con una serie de pistas centradas, el diagnóstico más apropiado, siempre intentando simplificarlo, el tratamiento, y luego siempre pues unos algoritmos de diagnóstico de actuación, como decíamos muy similar, que los veréis por ahí, no todos los capítulos lo tienen, pero la mayoría sí. Luego unas recomendaciones de seguimiento y unos criterios de derivación a atención especializada, en este caso a urología. En algún apartado pone también derivación a nefrología, en determinados casos, por ejemplo en hematuria cuando cuando se sospecha, luego lo vemos. Y luego al final una especie de resumen que son los puntos clave, que por consenso se ha pensado que son puntos importantes en la patología. Seguimos, bueno, del prólogo yo destacaría, pues bueno, que la patología urológica representa un 18% de las cargas de trabajo del médico de atención, del médico de familia. Es muy importante. Los coordinadores aquí resaltan que la formación durante la carrera no se corresponde con esta carga de trabajo que lo supone y que, bueno, pues, que hay muchas personas o muchos médicos que pueden sentirse faltos de una formación y que, bueno, este libro desde luego no la pretende suplir, pero sí que pretende ayudar a resolver pues, casos en los que se requieren estos conocimientos que muchas veces en la carrera no los hemos aprendido. Bueno, al principio les pone también un breve esquema de la medicina basada en evidencia, en la cual pues yo no pretendo enseñarles nada, que ya hay más que yo. Y bueno, por los grados de recomendación que se han utilizado, los modificados de Sacker, y bueno, pues en todos los apartados en los que se ha podido establecer un grado de recomendación científica o de comprobación científica y un grado de recomendación, pues se ha empleado y se ha marcado tan resaltado. Hemos intentado pues siempre atenernos lo máximo posible a esta receta. Y ya pues entrando en materia, el primer capítulo trata la hiperplasia benigna de próstata. Como siempre, bueno, pues una introducción, fundamental que los síntomas son los síntomas del tracto urinario inferior, que antes se llamaba prostatismo, ahora se llaman síntomas del tracto urinario inferior. De esto ya pues se ha hablado numerosas veces, incluso en muchos foros. Y bueno, destacar la elevada prevalencia de la HDP, los síntomas que se derivan de la HDP, que se clasifican en 3, los de llenado, los de vaciado y los posicionales, como bien sabéis. Y luego pues el diagnóstico diferencial que se debe hacer sobre todo con el cáncer de próstata. Eso es, bueno, eso es muy importante y es lo que más va a marcar a las dos patologías, ¿no? Y con el PSA enclavado en el medio, que eso es un tema que yo creo que no lo lograremos resolver en la vida, ¿no? Mientras que no salga un marcador más específico,
El PSA es lo único que tenemos y bueno, pues en principio era un marcador tumoral. Ahora ya, por ejemplo, en el laboratorio ya que hemos conseguido que en vez de marcador tumoral pongan marcador prostático, que es en realidad lo que es, porque muchas personas pues al ver la analítica se sorprendían mucho al ver un marcador tumoral con dos asteriscos, y a lo mejor era un PSA de 4,3 con una próstata muy grande que no tenía ningún significado tumoral, pero provocaba mucha alarma, y yo creo que esto ha sido un paso importante. Y luego pues lo que decimos, ¿no? Que el PSA está entre las dos patologías y que ahora mismo el PSA también se utiliza como, como marcador o de pronóstico o de posibilidad de progresión del HBP, con lo cual pues bueno, es difícil no decir a un paciente no le pido un PSA para hacer un diagnóstico de un cáncer de próstata, sin embargo se lo pido para ver la progresión del HBP. Entonces bueno, pues, estás haciendo pues dos valoraciones diferentes de un mismo tema, ¿no? Importantísimo en la HBP el tracto rectal. Como veis aquí, el nivel de evidencia es 3 y el grado de recomendación C. ¿Por qué? Pues porque depende mucho del examinador. Un examinador entrenado, pues sobre todo en los casos positivos, es mucho más fiable que un examinador no entrenado. Eso siempre va a pasar y bueno, el tema es que sí que te puede orientar bastante sobre el tamaño de la próstata, si es sensible, si no es sensible, y en los tumores palpables, pues muchas veces lo conseguimos palpar. Eso ya pues nos indica, en la mayoría de los casos, pues, hacer una biopsia. Pero vamos, sobre todo en el capítulo aquí que hablamos de la HBP, pues una orientación hacia el volumen. Siempre aquí pone muchas veces los grados, que según los centímetros cúbicos de la próstata. Yo esto lo veo muy difícil y de hecho es casi imposible. Yo me acuerdo en Soria hacíamos un curso de ecografía que venían muchos urólogos, 30, 40 urólogos en un salón de actos como estamos aquí, y pasábamos un simulador de tracto rectal entre urólogos y las respuestas, vamos, hubo un urólogo que ahora está en Zaragoza que hizo el resultado, las respuestas eran muy dispares. El gran grueso acertaba en el S, pero había unas, todo entre urólogos. Si hablamos de gente que está, médicos que están menos entrenados, pues bueno, pero para hacerte una idea si es dura, blanda o si es más grande o más pequeña, yo creo que sí, luego ya pues si se afina y se toca un nódulo palpable, pues, bueno, sí. Y luego pues el PSA, no me voy a enrollar con el PSA porque de todos he sabido que es muy polémico, que da muchísimo trabajo, que provoca mucha sobrecarga asistencial, pero que ahora mismo es el único marcador que tenemos de actividad prostática y el único aviso muchas veces de un cáncer de próstata. Entonces, bueno, pues el PSA hay que pedirlo, no voy a entrar cuándo hay que pedirlo ni cuándo no hay que pedirlo. Eh, Ahora mismo para la HBP se utiliza como marcador de progresión, pero asociado sobre todo al volumen de la próstata. Se estima el PSA con un valor de 1,5, cuando supera esto, que al menos la próstata tiene 30 centímetros cúbicos y eso es un criterio de progresión, sobre todo a la hora de luego enfocar el tratamiento. Bueno, ahí está, luego hablaremos quizá un poquito más con el tema del cáncer de próstata y bueno, no me voy a enrollar más, es que del PSA nos podemos, bueno, yo creo que Antonio Díaz ha estado a charlas solo del PSA y nosotros muchas veces lo hablamos y nunca se llega a una conclusión. Otras pruebas recomendadas en la HBP, pues la ecografía abdominal suprapúbica, nivel de evidencia 3 con un grado de recomendación B. A nosotros en la consulta, a pie de consulta, nos es muy útil porque nos da una imagen muy rápida a ver, ¿cómo le digo? del residuo que tiene el paciente y del tamaño de la próstata. En prácticamente unos segundos eh, nos hacemos una idea muy objetiva de cómo está por lo menos anatómicamente. Luego ya nos hablará de los síntomas y nos hablará o valoraremos otras aspectos, pero con la ecografía. Luego la flujometría, que lo vemos pues también a pie de consulta es bastante útil porque ya no solo nos da la valoración anatómica, sino nos da una valoración funcional. Como bien sabéis, la HBP no es una enfermedad solo de la próstata, sino que afecta también a la vejiga y una flujometría nos va a dar la funcionalidad del conjunto y eso pues muchas veces nos va a hacer las indicaciones quirúrgicas. Bueno, todo esto enfocado al tratamiento. Nos
digamos, lo último que se ha hecho hasta ahora del tratamiento es el tratamiento combinado, que se ha comprobado con un nivel de evidencia 1B, con una recomendación A, que indicado en pacientes con síntomas del tracto urinario moderados o severos, con criterios de progresión en cuanto a volumen prostático o un PSA mayor de 1,4, pues que es efectivo y que previene la posibilidad de eventos relacionados con la HBP en cuanto a intervenciones quirúrgicas, retenciones de orina, etc. Lo ponen en nuestras guías, sobre todo, eso se me olvidó decirlo al principio, la mayoría de los capítulos están basados en, digamos, la Biblia nuestra, que son las guías de la Asociación Europea de Urología, sobre todo en cuanto a patología tumoral, etcétera, porque son guías, yo creo que muy bien elaboradas, y mucho se ha seguido de esta guía. Y bueno, pues aquí también, lógicamente, los valores que recomiendan son próximos a los que indican las guías NICE y son próximos a los que se realizaron en el documento de consenso sobre dirección de HBP, que es el documento que yo creo que hemos comentado varias veces y conoceréis, en el cual pues bueno, se utilizan los límites de 30 y de un PSA de 1,5 para indicar un tratamiento combinado. Bueno, luego habla más del capítulo sobre estos tratamientos, la fitoterapia, que ahora mismo pues, no está justificada. Del tratamiento quirúrgico, yo resumiría aquí, pues esto ha evolucionado mucho, pero no tanto. A fin de cuentas, nosotros lo que hacemos es decidir si cuando hay una indicación quirúrgica vamos a operar a través del conducto, es decir, endoscópicamente vamos a operar abierto. Eso se hace sobre todo en relación al volumen de la próstata, en relación al cirujano y la técnica de que disponga. No es lo mismo un cirujano muy experto con un láser bueno que un cirujano pues menos experto. Pues, un cirujano experto con un láser bueno pues opera a través de la uretra pues próstatas de hasta 80, 90 o 100 gramos, y los que no tenemos, pues como aquí, que tenemos un receptor que no es bipolar, con lo cual la irrigación del suero tienes que poner agua y no suero, con lo cual el paciente tiene más riesgo de hemodilución, tampoco tenemos calentador, pues riesgo de hipotermia, etcétera, pues nos limitamos a 50, 60 centímetros como mucho de vía endoscópica. Y en otros sitios pues hay personas que pueden operar hasta 100 gramos a través de la uretra. A fin de cuentas eso es lo que hacemos. Luego ya lo que hemos dicho, pues las técnicas con láser, enucleación con láser, etcétera, pues son evoluciones de la cirugía, pero al final más o menos con las diferencias que es eso. Y luego la abierta, pues con próstatas de más de 80 a 100 centímetros, ya depende, y la técnica, pues la más utilizada es el milling, la rectopúbica. Aquí en Segovia al 50% hacemos milling o Freyer, que bueno, varía un poco, en una abres la vejiga, en la otra no. Y bueno, luego con respecto al seguimiento, yo centraría que cuando se hace un tratamiento hay que revisar a los pacientes a un primer mes, sobre todo para vigilar si hay tolerancia, intolerancia a la medicación, revisión al tercer mes para ya valorar la efectividad del tratamiento, sobre todo cuando se ha utilizado una terapia combinada hasta los 3 o los 6 meses, no se puede valorar. Sí. Y de aquí quizá lo más nuevo, por lo menos para mí, yo creo que antes el concepto del PSA nadir se utilizaba más para los marcadores tumorales, en el caso de próstata, ahora se está utilizando también en el HBP. ¿Por qué? Pues esto viene todo, yo creo que derivado de cuando se hizo el estudio REDUCE con la dutasterida. Por un principio se pensaba que el dutasterida, siendo un andrógeno flojo, podía disminuir el riesgo de padecer cáncer de próstata, y luego eso se vio que sí que era así, pero que los que se diagnosticaban pues tenían un más alto grado. Eso se ha intentado explicar de varias formas. Una de ellas es que frenan las líneas tumorales menos agresivas, y las más agresivas son las que más se activan, independientemente del freno hormonal leve que produce. Y entonces ahora se ha metido el concepto aquí del PSA nadir, que es el PSA más bajo que se obtiene después del tratamiento, siempre después de 6 meses, creo que es de iniciar el tratamiento. Y entonces, pues cuando se inicia una terapia combinada o una terapia simplemente con dutasteride o finasteride, es importante vigilar el PSA. Ya
cuando hay una elevación del PSA estando en este tratamiento es un criterio de derivación al urólogo, porque muchas veces hay una alta posibilidad de que aparezcan tumores de alto grado, no originados por el tratamiento, sino porque son los que escapan a ese freno y son los que Bueno, y luego con respecto a los criterios de derivación, pues esto yo creo que lo sabéis ya muy bien todos: el factor rectal patológico, valores anómalos del PSA cuando es mayor de 10, o si es entre 4 y 10 con la razón del PSA. Aquí ponemos un límite de 0,20. El laboratorio de aquí es otra cosa que no hemos conseguido cambiar, pone 0,24. Toda la bibliografía pone 0,20, lo hemos dicho, bueno, está la cosa ahí, pero yo utilizaría un valor de 0,20, incluso más bajo. Esto depende del número de pacientes que estés dispuesto a perder al hacer una revisión, ¿no? Y luego, bueno, pues pacientes con sintomatología moderada o grave, con un IPSS mayor de 20 o mala calidad de vida. Los pacientes menores de 50 años con síntomas de tracto urinario inferior, siempre combinación de un estudio más amplio. Si no hay una mejoría clínica o respuesta al tratamiento, y lo que presenta complicaciones que son complicaciones quirúrgicas como el litiasis, los divertículos, la alopatía obstructiva y la retención con... Yo creo que voy a acelerar un poco porque si seguimos así. Bueno, hablando del libro, ya lejos de entrar en materia, pues en muchos capítulos vienen, como veis aquí, algoritmos. Pues este es muy parecido al documento de consenso, de hecho está basado en él, con la primera parte de lo que es la parte diagnóstica. Una vez que se llega al diagnóstico, cómo se enfoca el tratamiento, y luego el seguimiento. Destacar lo que hemos dicho: primer, tercer mes, dependiendo del tratamiento, para ver primero los efectos adversos y segundo ya ver si comienza a hacer. Y luego, como vienen todos los capítulos, los puntos clave, suele ser eso, en la última hoja, antes de poner las abreviaturas que se han utilizado en cada capítulo. Y bueno, pues viene un resumen que yo creo que es una lectura recomendada. Las personas que ya han triturado el tema, como puede ser este del HBP, que yo creo que todos los médicos de atención primaria están bastante formados en la materia, pues el revisar esto puede ser suficiente para recordar un capítulo, y luego pues cuando se quiera entrar en materia con cosas más concretas. Bueno, viene en algún anexo, en este caso el IPSS, y luego pues en todos los capítulos la bibliografía según las normas de Vancouver. Bueno, y seguimos, capítulo de litiasis. Aquí colaboró nuestro compañero y bueno, lo comentará él mejor. Sí, este es el capítulo en el que yo participé con Marcos Cepeda, un urologo de Valladolid. Entonces, bueno, pues hemos seguido el mismo esquema que ha comentado Raúl en el caso de la hipertrofia venida de próstata y en todos los demás capítulos. Pero bueno, pues como todos tenéis el libro, tampoco nos vamos a entretener minuciosamente. Yo ahí pasaría a lo que hemos señalado, que ha dicho el de la obligada lectura, como serían los puntos clave, que los tenéis al final del capítulo, ¿no? Y ahí hemos destacado pues 4 cosas, que son los que hay, ¿no? Que la mayoría de los pacientes con litiasis renal se pueden diagnosticar con un estudio simplificado. Y estudio simplificado, fijaros que pues exploración física, historia clínica detallada, tira reactiva de orina y una analítica sanguínea básica, no hace falta nada más. Que el control de un episodio agudo, que tras este episodio agudo el tratamiento es incidir en la abundante ingesta hídrica, hasta 2 litros de agua al día. Que el tratamiento farmacológico, fundamentalmente, como la mayoría de las litiasis son cálcicas, está destinado a disminuir la excreción del calcio urinario, y para eso siguen usándose las tiacidas. Y luego, pues que la mayoría de ellos que tienen un primer episodio, en los cuales no hay antecedente, ni factores de riesgo, ni ninguna otra patología, pues no es necesario derivarlos, porque bueno, van a recidivar, pero en principio no van a tener ninguna complicación que sea necesario derivar al urólogo. Ese es un tema que también estuvimos debatiendo, y bueno, pues al final la mayoría de los pacientes que debutan de forma sintomática con una litiasis renal, la mayoría de ellos o bien aparecen con un cólico nefrítico, pues si son litiasis nada más que no es cólico nefrítico, eso no es algo casual. Entonces, con un estudio básico para ver que no hay repercusión de nada, una ecografía, sin necesidad de hacer ningún otro estudio de imagen, suficiente. Y bueno, pues el manejo prácticamente, insisto, en un paciente asintomático y sin complicaciones, no es necesario derivar a atención especializada.
Y bueno, pues ahí debatimos también mucho sobre las dietas, que también lo tenéis en alguna en la página. Y bueno, pues las dietas con más contenido de calcio, con menos, con más proteínas. Bueno, todo eso, la implicación que tiene en la distinta composición de cada uno de los cálculos. Y yo creo que tampoco nos vamos a entretener más porque es preferible que lo ojéis y si, bueno, pues luego queréis comentar alguna cosa, pues lo hablamos, ¿vale? Porque si no, pasando capítulo a capítulo tan extenso, pues nos estamos aquí esta mañana. Entonces, ¿vale? Vale, bueno, luego el siguiente capítulo que veis, infecciones urinarias, este es uno de los más densos por su extensión, es una de las patologías más frecuentes y bueno, pues os habla de todo tipo de infecciones urinarias, complicadas, no complicadas, recidivantes, no recidivantes, en el varón, en la mujer, tratamientos cortos, tratamientos largos. Bueno, este capítulo es para leérselo tranquilamente y en caso de tener identificada la patología, pues consultarla aquí. Hablamos, por ejemplo, del tratamiento de la bacteriuria asintomática, cuando uno está indicado a tratar, cosas que son a veces controvertidas. El tratamiento o el manejo de la cistitis aguda no complicada, con su grado de recomendación y sus tablas, con las posibilidades de tratamiento. Recordar sobre todo que los tratamientos cortos, como por ejemplo estos que se utilizan mucho, que son eso, para tratamiento de las cistitis no complicadas. En cuanto es una recidivada complicada o asociada a una patología, esos tratamientos no van. Luego su algoritmo, la mujer, en el embarazo, por ejemplo, siempre podemos tener alguna duda, porque aquí poner los formatos que se pueden administrar, las dosis y el tiempo que se puede emplear. Temas controvertidos como la prostatitis, esto pues es el caballo de batalla muchas veces en la consulta también. Yo creo que los urólogos hay dos patologías que en general no es que odiemos, pero que intentamos evitar, que son las infecciones de orina de la mujer y las prostatitis del hombre, ¿no? Por la complejidad del tratamiento, la recurrencia de los síntomas y de las infecciones y las pocas armas que tenemos muchas veces para resolverlo, ¿no? Porque bueno, pues si tenemos armas diagnósticas, normalmente intentamos evitar o filtrar las posibles etiologías, litiasis, etcétera. Pero cuando ya se supo eso y el paciente sigue con infecciones y no tienes muchas veces pues, un tratamiento efectivo, pues es desesperante tanto para el paciente como para el que lo está tratando. Bueno, recordar de las prostatitis el tratamiento prolongado, 4 a 6 semanas, y bueno, pues su algoritmo, ahí lo tenéis, yo creo que todos son bastante claros. Luego hace también una mención en este capítulo del síndrome del dolor pélvico crónico, que está ahora también en fase, digamos, de difusión y de desarrollo, y bueno, pues esto es un mundo prácticamente aparte. Y luego, bueno, pues los puntos claves, como habéis visto, estos puntos claves son, como todo el capítulo, yo creo que bastante denso, pero bueno, leerlo puede ayudar bastante. Aquí hay una parte importante que también dio bastante juego, que es los pacientes portadores de sonda urinaria, el manejo de las infecciones en este tipo de pacientes que vemos cada vez más o en residencias o en casa, que son portadores, y toda la complejidad que eso lleva a la hora de manejarlo. El ponerle antibióticos de forma profiláctica, la forma de coger el cultivo, vamos, la muestra para hacer el cultivo. Entonces ahí se hizo una revisión también y ahí lo tenéis un poco el resumen de lo que se consensuó entre todos a la hora del manejo de este tipo de pacientes. Como no es útil ponerles antibiótico de forma profiláctica y bueno, pues cómo manejarlo. Ahí también está recogido en esta parte. Sí, pregunta. No quiero sobre este capítulo. ¿En qué se han basado los autores en cuanto a los gérmenes y los antibióticos? Sobre todo en cuanto a los gérmenes, si es a nivel de Castilla y León o cómo han hecho la selección. Hombre, yo no te lo puedo decir a ciencia cierta, no lo sé seguro. Pero lógicamente lo habrán hecho a nivel de Castilla y León, pienso yo. Lo que pasa es que no hay datos, yo en pocos sitios he encontrado datos que aíslen Castilla y León. Por comunidades los encontramos, aquí en Segovia se hace a veces, o una periodicidad aceptable cada año, yo creo que he visto varias revisiones, y desconozco si en otras provincias lo habrán hecho y serán datos fiables a nivel de Castilla y León.
claro, sí. Por eso... Sí, que eso, sí, de todas formas eso lo pone que siempre se debe de enfocar con respecto al área en que tú estás tratando. Eso está claro en las recomendaciones. Igual que tú cuando consultas las guías europeas, igual te ponen ponte ciprofloxacino. Pues ciprofloxacino aquí en Segovia, pues eso es lo que se les da a los pollos, casi. Hablando claramente, bueno, literalmente, ¿no? Entonces, pues eso, claro, luego hay que adaptarlo. Por eso, normalmente estos capítulos son tan densos y porque no hay unas directrices muy fijas, ¿eh? Lo que sí está claro es, en cuanto a tratamientos como la prostatitis, la duración, cuando hay una bacteriuria asintomática, qué hacer, qué no hacer, y lo que comentaba Pepe, pues temas con sondas, etcétera. Luego el tipo de antibióticos muchas veces hay que elegirlo, lo que te está diciendo. según el área. Si tienes un estudio local, te tienes que fiar de él, que es lo que realmente es efectivo. Aquí lo tenemos, y bueno, pues yo creo que es lo que debemos de emplear, ¿eh? Como todo, pues estas directrices intentan englobar, pues eso, todo Castilla y León, pero claro, pues hay muchas cosas que dependiendo del sitio donde estés, ya no solo los gérmenes, sino cuestiones de tratamiento, ya no solo médicos, sino quirúrgicos, lo que he explicado antes, pues tienes que adaptarte a lo que hay. Claro, el Marcos Cepeda, el que ha hecho el capítulo contigo, pues mira, el otro día estuve allí, pues tienen 3 dispositivos flexibles, aprovechando que hay aquí representación de la dirección, 3 ureteroscopios flexibles, el láser de 20 vatios, y entonces claro, pues incluso llegamos a operar un paciente que habíamos intentado operar aquí que no habíamos podido y lo canalizamos y de repente aparecimos 2 urólogos allí a operarlo y pues allí pues sin problemas se resuelve, ¿no? Pero claro, necesitas un material que, pues, bueno, para eso están los hospitales de referencia. Bueno, seguimos, a ver. Bueno, otro tema es la incontinencia urinaria, que también lo ha hecho María Fernanda Lorenzo, urólogo de Salamanca, y Ana Gómez García, que es médico de familia. Bueno, de aquí poco novedoso hay, ¿eh? Pero bueno, viene yo creo que todo muy bien resumido, los tipos de incontinencia, la clínica que dan, qué se recomienda y las formas de tratar, ¿eh? Aquí en Segovia hay una peculiaridad y es que, bueno, pues lo que es el suelo pélvico no hay una unidad como tal. En ginecología pues tienen una consulta que la llaman de suelo pélvico y en realidad, bueno, pues lo hacen ellos, pero luego el estudio uronámico lo hacemos nosotros, el tratamiento quirúrgico tanto lo hacen ellos como nosotros, bueno, no está integrado. La coloproctología va por su lado también, aunque intentamos centrarnos, no hay una unidad como tal. Los hospitales tienden a unificarse y a hacer unidades porque normalmente los rendimientos son mejores. Aquí no lo hay, pero bueno, la canalización de la incontinencia urinaria, pues en principio yo pienso que debería ser a urología. Pero bueno, los ginecólogos aquí, para colocar una malla, etcétera, también fácil. Muchas veces ellos sobre la marcha cuando operan de cistocele, pues lo hacen. En general, el acuerdo que hay entre nosotros, digamos verbal, no es un acuerdo de que esté escrito en ningún lado, es que cuando hay un cistocele importante que es quirúrgico, si lleva incontinencia, eh, si el cistocele es importante, pues lo hacen ellos todo. Si es un cistocele sin incontinencia, lo hacen ellos. Y si es una incontinencia pura, lo hacemos nosotros. Esto es más o menos el acuerdo que hay. Bueno, más de este tema. Nada, hablan también de la vejiga hiperactiva, que también lo tenéis muy detallado. Y bueno, por los puntos claves. Aquí veis son cortitos, ¿eh? Y nada más, seguimos si queréis, porque si no... Hematuria, pues bueno, otro tema muy importante, que es uno de los síntomas más comunes que hay en enfermedades renales y del tracto urinario. Y bueno, pues de aquí muchísimo que resaltar, ¿eh? Sobre todo los tipos de hematuria. Yo creo mucho error cuando se canalizan pacientes lo que es decir una hematuria, una microhematuria, ¿eh? Ahora recientemente el laboratorio de aquí, por lo menos a nosotros sí nos lo hace lo que es el análisis de los eritrocitos en la orina, pues ver el grado de dismorfia para poder diferenciar si ha pasado por el glomérulo renal el eritrocito que se ve o no, ¿eh? Cuando ha pasado por el glomérulo renal nomás es una hematuria normalmente nefrológica, normalmente digo, eso tampoco es una regla, y si no, pues es una hematuria urológica, ¿eh?
Bueno, aquí os viene muy bien la clasificación, os pone cuándo hay que derivar, ausencias, pues desde luego cuando hay expulsión por coágulos, cuando hay una alteración hemodinámica o unos traumatismos que causan con hematuria, toda una lesión renal, ureteral, vesical o de la uretra. Luego, pues preferente urología, pues si hay una sospecha tumoral o hay una patología grave añadida y bueno, pues que la demora pueda agravar el estado clínico del paciente. Y luego a nefrología cuando se sospecha que es glomerular, pues antecedentes familiares, enfermedad poliquística renal, alteraciones metabólicas, pues diabéticos, etcétera, o mal controlados que pueda sospechar que hay un daño renal. Y luego, pues sobre todo los que van asociados a microalbuminuria, lo que he dicho, pues que hay una dismorfia eritrocitaria, que os pone un esquema que está bastante claro, ¿eh? Sobre todo, siempre hacer una tira de orina y un urocultivo, ¿eh? Muchos problemas van asociados a infecciones de orina que cuando se tratan desaparecen. Entonces, cuando el problema no es importante, conviene filtrar ahí un poco más, ¿eh? Que os pone también los puntos clave. Bueno, las masas renales, pues bueno, yo de aquí destacaría eso, el diagnóstico de las masas renales, que ahora mismo suele ser un diagnóstico casual, que muy pocas veces se consigue, ya lo pone por aquí adelante, la triada clásica, que es la masa, la hematuria y el dolor lumbar, que la mayoría de las masas renales que ahora mismo vemos son quistes simples, que son del 65% al 70% de los casos, que se detectan tanto en ecografía como en escáner. Y bueno, que en sí, cuando un radiólogo pone un quiste renal simple, no hace falta canalizar. Se ponen quistes renal simples porque claramente se ve, es una patología que es muy frecuente y que no hace falta canalizar. En algunos casos nos llega alguna canalización y nuevamente, pues bueno, pues o no le hacemos nada, si vemos la exploración, pues a veces pedimos un escáner, pero ya porque te ha llegado, pero realmente eh, no hace falta un quiste renal simple aislado o dos, no hace falta. Yo ahí destacaría eso, pero luego ya lo demás es un hallazgo, una masa renal que en la 99% de los casos hay que canalizar. Bueno, luego el capítulo 7 habla del cáncer de vejiga, destacar pues que es el tumor maligno más frecuente del aparato urinario, y es la cuarta neoplasia más frecuente en varones. O sea que también hay estudios por ahí, no sé si lo pone más adelante, que es el tumor que más recursos sanitarios gasta, porque su alta recidiva y bueno, pues los operamos, los vemos a operar, les ponemos quimioterapia, quimioprofilaxis, luego les mandamos a radioterapia, nos vuelven a traer, les volvemos a operar. Son pacientes como habréis visto muchas veces que pasan muchas veces por ingresos, por quirófano, y entonces es el tumor que más recursos sanitarios da, porque también tiene una elevada supervivencia. Bueno, más aquí de etiología ya lo tenéis muy conocido, el tabaco, y paso ya directamente a los puntos clave, como he dicho, el hábito tabáquico, en la medida de prevención importante es eso, pues dejar el tabaquismo, que la manifestación más habitual es la hematuria, generalmente macroscópica e indolora o asintomática. Entonces siempre que veamos muchos tumores, igual que os pasará a vosotros, se diagnostican según es el volante del médico de atención primaria, ¿no? Pues paciente fumador con hematuria macroscópica con coágulos asintomático, pues ya directamente lo pasamos muchas veces para la sala de ecografía sin pasarlo, que no se siente que está ahí y lo diagnosticas. Es bastante constante esta sintomatología. Y luego, no, paradójicamente, que es lo que ha dicho Raúl, que es un tumor muy frecuente, de alta prevalencia, pero que es un capítulo de los más cortitos. Porque como pone ahí, el tratamiento fundamental es del urólogo, y nuestro trabajo como médico de atención primaria más es eso, detectar factores de riesgo y el diagnóstico precoz, ¿no? Lo del tabaquismo que pone ahí, poco más, ¿no? Digamos que ese sería, ahí está reflejado, ¿no? No sé si son 6 o 7 páginas lo que tiene nada más, a pesar de ser una patología muy frecuente, ¿no? Pero que nuestro trabajo fundamental, como digo, sería pues llegar a un diagnóstico temprano y a una derivación lo más rápida posible. Me vais a perdonar un minuto, pero es que siempre me ha llamado mucho la atención y me choca. Siempre se dice en las hematurías, pues lo que hay que hacer, la mayoría son benignas, tranquilizar al paciente. Y después pasamos al tema de cáncer de vejiga, donde se dice una patología muy prevalente, muy frecuente, y el síntoma más frecuente es la hematuria. Entonces
Entonces a mí a veces esto me crea un poco de confusión, ¿no? Porque Sí, cuando me enfrento a yo una creo que es que a maturia, lo mejor lo no que lo he me dicho viene bien son... al principio. O sea, hay que tener muy claro los tipos de hematuria. O sea, una microhematuria persistente en un grado de 3 a 4 hematis por campo no tiene nada que ver con una hematuria macroscópica con coágulos asintomática en un paciente fumador de 50 años. Entonces, una cosa es la hematuria y otra cosa es la microhematuria. Eso es importantísimo diferenciarlo, ¿eh? Entonces, microhematuria persistente, hay que hacer un estudio, pero tranquilamente. Normalmente, cuando hay un tumor es un tumor superficial o un tumor localizado. Ahora, cuando tiene una hematuria macroscópica con coágulos, normalmente es un tumor que ya en la primera ecografía lo ves, que suele superar los 2 centímetros, que muchas veces es infiltrante, se diagnostica con muchas cosas. Yo aquí lo que no pone y lo que sí que veo que pasa que el trabajo real en atención primaria no es casi más importante que esto es luego el seguimiento. Porque claro, nosotros nos mandéis el paciente pues, con una hematuria monosintomática, etcétera, pues tiene un tumorcito, lo operamos, le mandamos a hacer quimioprofilaxis, le ponemos sondas, tiene infecciones, tiene que venir cada semana con laboratorio. Luego resulta pues que le atrapaba el uréter y se ha dilatado, y vamos lo que hablamos antes, le ponemos una nefrostomía, os llega con el tubito que con la placa esa que no hay en ningún centro de salud y no sabéis cómo sujetarla. Yo creo que estos pacientes la tortura, un trabajo muy importante es en el seguimiento. Aquí no lo pone, pero es muy importante el seguimiento, porque son pacientes, ya digo, que tienen muchos ingresos, muchas veces muchas manipulaciones que dejan secuelas de las cosas que hacemos, va dejando. Pero vamos, yo creo que la pregunta que hacías fundamental es eso, es diferenciar la microhematuria de la hematuria macroscópica, ¿eh? Es muy importante. Yo no sé tú, pero yo la mayoría de los pacientes que he visto con esta patología son fumadores. Entonces, hematuria, fumador, la edad que está diciendo Raúl, o mayores, hay poca tranquilidad. Yo creo que debemos transmitir premura, que hay que hacer algo. Pero hematuria, mujer, no fumadora, a lo mejor con síntomas distintos, pues evidentemente tranqui, o microhematuria repetitiva en joven, o bueno, pues ya veremos. Pero con esos antecedentes yo creo que sí hay que tenerlo en cuenta para actuar. Luego eso dentro de la microhematuria el rango, de pocos hematis por campo a más de 50 hematis por campo, pues ya tienes que pensarte a una alteración urológica, siempre que no vaya asociado a proteinuria, a dismorfia eritrocitaria, o que tenga quistes renales, una también de policistis renal o una diabetes rebelde al tratamiento o alguna enfermedad conocida. Entonces, claro, no, no. Vale, bueno, luego el cáncer de próstata, que es el capítulo que a mí me tocó colaborar. Poco voy a decir también, lo conocéis mucho, es una alta incidencia, una alta prevalencia. En la población masculina es el cáncer diagnosticado con más frecuencia después del cáncer cutáneo y la segunda causa de muerte por cáncer después del de pulmón. Y en España últimamente es la tercera causa de muerte. ¿De acuerdo? Poco es de decir, sobre todo lo que afecta a atención primaria, el cribado del cáncer de próstata, no está justificado el screening, todos los estudios lo dicen, y lo que dicen es hacer un cribado oportunista. Eso es lo que se intenta. ¿Para qué? Pues para disminuir la mortalidad específica por cáncer de próstata, aumentar el pronóstico de vida y mejorar la calidad de vida. Lo que pasa es que lo del screening oportunista pues se hace sobre lo que ponemos aquí, sobre pacientes mayores de 45 años con antecedentes de cáncer de próstata de primer grado. Si son dos, pues empezar a los 40 años a pedir el PSA. Perdón, he hablado del cribado, he dicho que se hace con el PSA y factor rectal, el PSA. Y luego varones de raza negra, que yo todavía estoy por ver alguno aquí. Y entonces, bueno, pues eso es lo que hay. No nos vamos a inventar nada, ni hemos puesto nada nuevo sobre el tema, simplemente por saber eso. Como el cáncer de próstata no da unos síntomas diferentes a los de HDP, pues lo más habitual es que en el seno de un seguimiento de unos síntomas de acto urinario inferior, pues se encuentra una elevación del PSA y se actúe pues, en consecuencia. Luego veremos cómo se canaliza. Los puntos clave, no los voy a enumerar otra vez.
mucho vale lo que es el algoritmo del HDP, ¿eh? Y conforme al tratamiento pues no hay nada nuevo, ¿eh? La radioterapia conformacional, que es más selectiva y que ahora mismo pues las técnicas quirúrgicas han evolucionado hacia la laparoscopia y la robótica. En Castilla y León robótica no se hace en ningún centro, laparoscópica en la mayoría, aquí estamos empezando y nada más, es lo que hay. Teóricamente son con menos efectos secundarios y con menos posibilidad de padecer pues incontinencia de orina en primer lugar y como último lugar la disfunción eréctil. Eso no es lo que me preocupa. Luego los pacientes cuando ya se ven curados del tumor ya les empieza a preocupar sobre todo los pacientes. Y no les voy a contar nada más porque si no tampoco. Luego el capítulo 9 habla de la patología escrotal, en un principio benigna, pues varicoceles, hidroceles, etcétera. Aquí los centros clave lo resumen muy bien, sobre todo el varicocele, que es lo más polémico cuando se opera, cuando no se opera. Y luego del cáncer testicular, que también sigue representando el 1 al 2% de todas las neoplasias en varones. Yo el otro día hablaba con la oncóloga y realmente es a los especialistas hospitalarios que más tumores diagnostican son los urólogos, porque sumamos los cánceres de próstata, los cánceres de vejiga, los cánceres renales, los cánceres testiculares. Ellos ven más porque ven los de todos, pero ellos diagnosticar casi no diagnostican ninguno, diagnostican recidivas y diagnostican, pero en sí los que más diagnosticamos tumores somos nosotros por todos estos que estamos viendo. Y lo más importante en el cáncer testicular, ya lo como habéis subrayado, es la ecografía junto con la exploración física. La mayoría de los tumores se palpan y de hecho se los palpa el paciente, y bueno, pues la ecografía tiene una alta sensibilidad y especificidad, que tiene un buen tratamiento, una curación remisión del 90% y la incidencia pues, es variable. Es el tumor más frecuente en varones entre 15 y 30 años. Aquí también destacar que en una exploración ante en un paciente joven que sospecha cualquier cosa, que no se nos olvide explorar el aparato genital, explorar el testículo, porque muchos de estos tumores pasan desapercibidos en un primer, porque bueno, pues se lo puede tocar, puede no consultar por ello el paciente, y entonces bueno, pues queda claro que la exploración general del paciente, incluyendo este tipo de cosas, este tipo de masas y este apartado que habitualmente no hacemos, pues que no se nos olvide, como digamos la mejor forma de diagnosticar este tipo de tumores. Sí, bueno, pero lo más frecuente es que tienen el paciente con o que te lo diga, claro. Yo muy poquitos tumores se diagnostican que no son palpables, porque no tienes una ecografía. Aquí tenemos un caso Sí, y yo algunos conocemos que se le ha escapado porque vamos, se detectó, pero el paciente no dijo nada. Claro. Y llegó a un estadio muy avanzado. Sí, eso es muy frecuente, normalmente en chicos jóvenes que se lo notan y lo intentan ocultar y claro. Cuando se diagnostican están en fase avanzada. Eso pasa con bastantes pacientes. Bueno, el capítulo 10, andrología y disfunción eréctil. No me voy a enrollar tampoco con esto, pues bueno, capítulo para consultar. Y sobre todo yo haría hincapié aquí en esta tabla, me parece muy buena, los fármacos que pueden contribuir a la disfunción eréctil. Muchas veces no los pensamos, porque las tiazidas, las spironolactona, los IMAO, benzodiazepinas, los hipolipemiantes también, antagonistas H2, las hormonas, por supuesto, los citotóxicos también y los anticolinérgicos, anticonvulsivantes. Entonces muchas veces esta tablita pues nos puede ser útil. Acordaros cuando estéis en la consulta de una disfunción eréctil, voy a mirar la tabla esta que estamos viendo de los fármacos que muchas veces no los pensamos, y seguro que a muchos de los que están aquí les sorprende algún fármaco de ahí. Bueno, los criterios de derivación y el seguimiento, bastante cortito y bastante después. Luego el cáncer de pene, tampoco me voy a enrollar, Vamos a los puntos clave, que es poco frecuente en nuestro medio, que es sobre todo en personas mayores, que el más frecuente es el carcinoma de células escamosas, y bueno, pues el virus, el VPH16, con un papel etiológico en el 40-50% de los casos. El dato de la hipercalcemia cuando hay adenopatías, que las adenopatías no suelen ser inguinales, sino que suelen ser cadenas ilíacas, perdón, inguinales, no en cadenas ilíacas como es el de testículo,
y el tratamiento es quirúrgico, ¿eh? Porque normalmente hacemos una penectomía parcial, la penectomía total para ver. Bueno, y luego ya el último capítulo habla de las urgencias urológicas, el crónico nefrítico. Aquí ha intervenido también un médico residente de medicina familiar y comunitaria. Detalles sobre el tratamiento expulsivo, que es lo último que ha salido, lo último que ya lleva unos años, cuando ponemos el alfa bloqueante para disminuir el tono del uréter distal, de la musculatura distal, y realmente se ha demostrado que facilita la expulsión de la liquiasis cuando están en el uréter, ¿eh? Si lo tiene en el riñón, pues no hace falta ponerlo. Luego la uropatía obstructiva del tracto inferior, la retención de orina, también por los mismos factores, y el sondaje uretral. Yo creo que al escoto agudo tenía que. Bueno, hematuria, en urgencias, lo más importante es diferenciar la hematuria de la uretrorragia, o sea, lo que es orinar sangre y gotear sangre por la uretra. Cuando es uretrorragia, pues no hay que sondar, primero hay que diagnosticar a ver el grado de alcance, pues es una lesión uretral, que al intentar sondar la podemos agravar. Entonces normalmente lo que hacemos es pedir una uretrorrafía con introducción de contraste muy lentamente, ver cuál es la lesión y ver si los extremos de la uretra están suficientemente enfrentados para pasar una sonda con mucho cuidado, pues muchas veces el pronóstico mejora que si están completamente separados, que en ese caso pues hay que hacer una cirugía de entrada como primera opción, porque no puedes hacer otra cosa, ¿eh? Bueno, yo creo que ya es lo último, ¿no? Sí, los traumatismos. Algoritmo, radiografía y efecto, ¿eh? Bueno, aquí cerrados, abiertos y sobre todo determinar cuándo es el riñón o la gravedad del traumatismo para determinar si hay que hacer pruebas complementarias o no. Y bueno, esto ya es muchas veces manejo hospitalario, porque en la atención primaria pocas veces puedes dar más que ver si el paciente está estable o no y determinar la vía más rápida que se va a hacer cuando la sospecha de traumatismo. Y sobre todo sobre las lesiones uretrales, de entrada no son. Eso siempre hay que analizar. Bueno, yo creo que está. Pues nada, si tenéis alguna pregunta. Pues nada. Sí, yo también comentaros que si a lo largo de la lectura del libro hay alguna cosa con la que manifiestamente no estéis de acuerdo o bueno, queréis exponer alguna cosa, por mi parte no hay ningún problema en recibir estas sugerencias y hacerlas llegar a los del comité editorial, digamos, a los responsables de todo, pues para contrastar. Si hay algún dato que ya os digo manifiestamente, pues oye, pues revisando lo que sea, no se está de acuerdo, pues oye, que nos lo hagáis llegar. Pues yo qué sé, esto lo hemos visto en tal sitio, de otra forma, no quería. Y bueno, pues nosotros lo consultamos o se lo mandamos a los que han intervenido en cada capítulo, que supongo que nos lo arreglarán y nos lo corregirán según crean conveniente. Bueno, no sé si lo habéis ojeado un poquito así, que os parece útil. Sí. Yo creo que lo que pone en el prólogo de decir, bueno, que la tal cantidad de veces que nos enfrentamos a un paciente urológico no se corresponde a la formación en la carrera. Muchas veces yo creo que eso es cierto, ¿no? Que no vemos. Yo lo que veo que hay mucho problema a la hora del seguimiento, por ejemplo, cuando empezamos a colocar tubos, etcétera. De hecho, antes dábamos un curso de manejo de sondas y cateterismología que se quitó, pero yo creo que era muy útil. Tenía mucho las enfermeras, etcétera, y es un problema muy importante y el desajuste que hay entre la atención primaria y la atención especializada. Empezamos con cosas más específicas nuestras, es difícil manejar porque muchas veces no hay material para hacerlo. Si no tienes un fijador de sonda, pues no te lo puedes inventar, no lo puedes pintar. Y eso es, pues nada, muchas gracias.